Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Alberto Barreto Moreta, estudiante del paralelo de la materia de Derecho Constitucional. Vamos a hablar acerca de la simulación de la audiencia de acción de protección. Como primer punto, la intervención del juez. Se da inicio de la audiencia. Se instala la audiencia pública de acción de protección presentada por el señor Luis Andrés Pérez Moreira en calidad de director de la Casa de Acogida de Esperanza y Vida a favor de la señora Jiménez María Alcibar Mera en contra de los sacerdotes Andrés Druber Manzano, la señora Maribel Roxana Vélez Tuaza y del notario segundo de Ambato, doctor Marco Roberto Muñoz Gilbert. Se deja constancia en la comparecencia de las partes, se concede la palabra al accionante para que exponga los fundamentos de su acción. Como segundo punto, la intervención del abogado litigante. Muy buenas tardes con el público presente, el señor juez, señor secretario y la parte contraria. Mi nombre es Carlos Alberto Barreto Moreta, abogado con matrícula número 17-2015-268. Dejo constancia de mi matrícula. Comparezco en representación del señor Luis Andrade Pérez Moreira, director de la Casa de Acogida Esperanza y Vida, quien actúa como tercero legitimado conforme al artículo 9 y 12 de la LOGEP, en favor de la señora Jiménez Alcibar, adulta mayor, en condición de doble vulnerabilidad. La presente acción tiene como finalidad proteger los derechos constitucionales vulnerados por un contrato de compraventa celebrado en condiciones irregulares y con vicios de consentimiento, mediante el cual se despojó a la señora Alcibar de su única propiedad. Esta persona de 80 años fue inducida por el sacerdote Andrés Druber Manzano a vender su casa a la señora Maribel Vélez bajo la promesa de cuidado, promesa que no fue cumplida. La compradora la desalojó y se dejó en situación de calle, afectando gravemente su salud física, mental y emocional. Además, el notario público omitió su deber de verificar la capacidad real de las partes, dando fe de un contrato suscrito en condiciones de evidente vulnerabilidad. Solicitamos que se declare la violación de derechos constitucionales a la vivienda digna, a la vida digna, a la seguridad jurídica y se declare la nulidad del contrato de compra-venta, se disponga la restitución del inmueble y se garantice la atención médica y psicológica e institucional. Como tercer punto tenemos anuncio de las pruebas, abogado accionante. Ofrezco como prueba documental contrato notariado de compra-venta, certificados médicos de los doctores Ramírez, Ceballos y Moreira, declaración juramentada de la señora Alcibar, informe de la Casa de Acogida Esperanza y Vida. Como prueba testimonial, señor José Andrade, vecino de la víctima, señora María Anchundia, quien la encontró en calle, señora Juana Montalvo, cuidadora actual de la Casa de Acogida. Solicito que se reciba y se valore esta prueba para acreditar los hechos denunciados. Como cuarto punto tenemos la intervención de los abogados del accionado. Señor juez, con el debido respeto, mi representado rechaza las acusaciones vertidas en esta acción. En primer lugar, la celebración del contrato de compraventa fue voluntaria y legal y consta en el instrumento público con todas las formalidades. La señora Alcibar no fue forzada ni se ha probado medicamento que estuviera incapacitada al momento de la firma. La función del notario se limitó a constatar las manifestaciones de voluntad. En cuanto al supuesto incumplimiento de promesa del cuidado, esto no representa un elemento esencial del contrato de compraventa y en todo caso no corresponde a esta sede constitucional de determinar su validez o nulidad, pues no existen vías civiles para ellos. Por lo tanto, solicitamos su señoría que se deseche la acción por improcedente. Alegatos finales. Señor juez, reitero que no se trata de un simple conflicto contractual, sino de una afectación directa de los derechos fundamentales de una persona adulta mayor, pobre y enferma y sola, que fue despojada de su vivienda mediante engaños y expulsada a la calle. Ese deber de jurisdicción constitucional es garantizar el acceso efectivo a la justicia
y a la reparación integral cuando se vulneren derechos fundamentales. Solicitamos que se declare al lugar de esta acción de protección, se declare la nulidad del contrato y la restitución del bien inmueble y se disponga las medidas de protección y de no repetición. Intervención final, como sexto punto, intervención final del juez. Conforme a los hechos expuestos, las pruebas practicadas y los derechos invocados, este juzgador encuentra que efectivamente se ha producido una vulneración a los derechos constitucionales de la señora Jiménez Alcibar Mera, por razón de la cual se acoge la acción de protección interpuesta y se dispone la nulidad del contrato de compraventa celebrado el 3 de mayo del 2025. Como segundo punto, la restitución inmediata del bien inmueble a favor de la señora Alcibar. Como tercer punto, la articulación con el MIES y otras entidades para la protección institucional médica y psicológica de la adulta mayor. Como cuarto punto, la disposición médicas de no repetición y seguimiento por parte de la Defensoría del Pueblo.